Buenas noches a todas las personas que ya están conectadas y a las que se van a ir conectando a este coloquio de los jueves del Centro PEN de República Dominicana. Y hoy vamos a hablar de un tema importante por varias razones. La primera es porque esta es la tendencia en boga, lo que está ahora mismo caliente a nivel de la literatura a nivel mundial, que es la literatura noir o literatura negra. Yo siempre insisto en que es mejor hablar de literatura noir y no de literatura negra, porque en países como Colombia, República Dominicana, el mismo Estados Unidos, donde hay una presencia de afrodescendientes, la literatura negra se asocia mucho a la literatura que está escrita por afrodescendientes o que trata el tema afrodescendiente. Aquí se hablaba de la poesía negroide, por ejemplo. Entonces, sin embargo, el noir, que proviene de cómo la editorial francesa Gallimard tildó a su serie de literatura policíaca y criminal, que lo agrupó en una categoría que era la serie noir. El noir es muy específico a literatura centrada en el crimen, la violencia, la corrupción política, eh, el trabajo policial, etcétera. Entonces, esta corriente del noir ahora mismo está en alza. Los escritores que más venden son los escritores de noir. Las editoriales están buscando material que tiene que ver con autores noir. Y nosotros también estamos promoviendo Santo Domingo Noir. Y de eso vamos a hablar. Y es muy importante que nos enfoquemos. Entonces, yo quiero comenzar diciendo lo siguiente. Es importante que asumamos el ejercicio de la literatura desde un enfoque profesional y no lo que ha predominado mucho en nuestro país, lamentablemente, que es como una literatura de velada. De velada es aficionado, como las obritas de velada que se hacen en las escuelas, que realmente no tienen rigor, no tienen disciplina, no tienen calidad. Y nosotros, si queremos que nos tomen en serio, lo primero que tenemos que cogernos en serio somos nosotros mismos. Esto es independientemente de que usted no le saque un centavo a la literatura. Usted no tiene que sacarle un centavo para hacerle en serio. Kafka no le sacó nada. Sin embargo, asumió la literatura con una seriedad y creó una obra que trascendió. Eso es para poner un solo ejemplo. ¿Ok? Pero ejemplos hay muchísimos. Autores que en su momento no fueron reconocidos. Vallejo es otro. O sea, Vallejo prácticamente vivió y murió en la miseria. Sin embargo, su obra, eh, su obra escritural es espectacular. Y eso es lo que yo quiero que tengamos en cuenta. Nosotros como autores tenemos que coger el asunto en serio. Y si no, no pierda su tiempo, no pierda su tiempo escribiendo disparates. Y para nosotros cogerlo en serio, primero tenemos que dominar el oficio. ¿Y cómo se domina el oficio? ¿Cómo se domina el oficio de escritor? Ok, hay tres vías. Eso es lo primero que usted tiene que saber. ¿Qué yo necesito para ser un escritor? Bueno, hay tres vías. Hay tres vías. Y las tres corren en paralelo.
La primera es leer. Usted tiene que leer mucho y sobre todo a los maestros y a los nombres reconocidos en el género. Así que si yo voy a leer poesía, si yo quiero escribir poesía, yo debo leer buenos poetas, buscar los mejores y estudiarlos. Leerlo es releerlos y releer estudios sobre ellos, etcétera. Lo segundo es estudiar la técnica. Y para eso hay libros, manuales que explican la técnica, por ejemplo, la técnica del verso, la métrica, las figuras, etcétera. También estudios puntuales sobre algunos escritores. ¿Ok? Entonces usted va viendo eso. Y la tercera es escribir. Y una de las cosas que hacemos los escritores es que tratamos de escribir deliberadamente. Deliberadamente es intencionalmente, como escriben otros autores. Es decir, si usted quiere escribir un cuento estilo Rulfo, eso es inteligente. Si usted quiere escribir un poema estilo Neruda, eso es inteligente. Lo que usted no debe es publicarlo, porque usted lo está haciendo como ejercicio escritural, como una forma de usted apropiarse, incorporar esa voz. ¿Ok? Neruda mismo cometió el error de publicar algunas cosas que él hizo, que eran prácticamente plagios. ¿Ok? Plagios. Por ejemplo, Neruda tiene un libro que se llama El hondero entusiasta, que es prácticamente un plagio de un autor uruguayo llamado Carlos Sabat El Casti. Usted lee a Carlos Sabat El Casti y luego lee lo que Neruda publicó bajo su firma, El hondero entusiasta, y usted se va a dar cuenta que Neruda está prácticamente plagiando a Carlos Sabat El Casti. Lo malo no fue que Neruda lo escribiera, lo malo fue que Neruda lo publicara. Es decir, usted puede tratar de escribir como un autor, una forma de irse apropiando de los estilos, de las maneras de un autor, pero usted eso no lo publica. Usted va encontrando su voz, pero va trabajando sus influencias. ¿Ok? Entonces, fíjense las tres vías. Leer mucho, sobre todo buenos modelos, ¿ok? Pues si usted va a leer y lo que me va a salir es que no, yo estoy leyendo, los zapatitos me aprietan, la media me dan calor, yo le digo, ah, pero eso está muy bien. ¿Ok? Lo segundo, estudiar la técnica. Usted puede hacer cursos, pero usted puede también leer libros de técnica porque cada libro es un curso. O sea, un libro de técnica es un curso. Y usted debe asumirlo como tal. Incluso tiene sus ejercicios, etcétera. Y escribir, soltar la mano escribiendo. Esas son las formas donde uno se va puliendo. Hay una cuarta manera de usted desarrollarse como escritor. Que a mí particularmente me encanta y que yo la recomiendo. Participe en todos los concursos que usted pueda. ¿Ok? Y participe con la intención de ganar. Eso no significa que usted gane, porque usted no es la única persona que escribe bueno o que escribe bien o que es talentosa. Cuando usted va a un concurso, hay otros que van con igual
talento y con igual calidad que la suya. Y usted tiene también un jurado que tiene gustos y preferencias. Y de pronto, digamos que usted manda un cuento fantástico, pero el jurado lo que le gustan son los cuentos realistas y a usted se le peló el billete. Pero no importa, porque ese cuento es suyo y ese no es el único concurso que hay y usted lo va mandando a diferentes concursos. Pero los concursos son importantísimos. Óigame bien, si usted no manda a los concursos, usted está en una actitud equivocada. ¿Por qué? Porque cuando usted participa en los concursos, usted trata de llevar su mejor versión, usted se ocupa de pulir. Y esas son las ventajas de los concursos, que uno se autoexige, uno quiere realmente ganar. Y la única forma de usted ganar es usted participar. Ahí tenemos entonces las 4 maneras de construirse como un profesional a nivel de la escritura, a nivel de la literatura. Leer mucho con buenos modelos, ¿verdad? Del género. Segundo, estudiar la técnica del género. Tercero, escribir mucho, incluyendo hacer pastiche, hacer copia de sus modelos. Y cuarto, participar en concursos. Nosotros, como autores, tenemos que definir también en qué área o en qué líneas vamos a desarrollarnos. Ese es un segundo elemento importante. ¿Qué significa área o línea? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos los géneros. Hay autores que se enfocan en un género, solamente escriben poesía o solamente escriben cuentos o solamente escriben novelas. Hay otros autores, como en mi caso, que hemos escrito en todos los géneros. Así que yo tengo novela, yo tengo cuentos, yo tengo teatro, yo tengo ensayo, yo tengo poesía. Pero usted no está obligado a hacerlo así, porque es simplemente donde usted se siente cómodo. Ahora bien, en todos los casos, yo tengo que escribir un ensayo como un experto, como un maestro del ensayo. Tengo que escribir poesía como un experto, como un maestro de la poesía. Tengo que escribir cuentos como un experto, como un maestro del cuento. Tengo que escribir teatro como un... ¿Qué quiere decir? Coja la bendita profesión en serio. No, porque a esto no se le saca, entonces no lo haga. Usted no es que no se escribe poesía, literatura porque uno se va a hacer rico con la literatura. Pero usted puede que no se haga rico con la literatura, pero puede hacer un gran ridículo en la literatura por estar haciendo tollos. ¿Ok? Y eso es algo penoso. Y cuando usted escribe literatura, usted tiene que definir no solamente un género, sino también definir los subgéneros que usted va a trabajar. ¿Qué significa definir los subgéneros? Que la literatura en cada uno de los géneros tiene subgéneros. Así que pongamos el relato. El relato tiene subgéneros. ¿Cuáles son los subgéneros del relato? Bueno, está el relato criollista, está el relato fantástico, está el relato realista, está el relato psicológico, está el relato noir, el policíaco, el criminal, está el relato de ciencia ficción, está el relato de horror, de terror. ¿Y por qué los subgéneros son importantes? Porque los
lectores son lectores de subgénero. Así que los lectores, cuando leen, buscan un libro, lo buscan dentro del subgénero que a ellos les gusta. Por ejemplo, si a ellos les gusta la ciencia ficción, ellos van a buscar libros de ciencia ficción. Si les gusta el horror, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el terror, ellos van a buscar ese subgénero. Y no van a ver los otros. Ah, bueno, dentro de los subgéneros también está el romántico. Es decir, que no hay en literatura solo género, sino que en cada género están los subgéneros. Y los lectores buscan subgéneros. Y si usted no sabe en qué subgénero usted escribe, eso es un analfabetismo suyo. ¿Ok? Yo sé que hay gente que va a ser bendita, que se va a sentir mal. Bueno, usted no vino aquí para que yo le esté pasando la mano y diciéndole que usted es un genio, sino para que usted busque la forma de mejorar. Usted debe saber en qué subgénero usted trabaja, y si usted no lo sabe, es analfabetismo suyo, porque todos escribimos dentro de un subgénero. Usted no puede ser como el burro que toca la flauta por casualidad. Debe especializarse, debe dominar un subgénero. ¿Ok? Y las características de ese subgénero. Es decir, que cuando usted escribe de terror, su propósito, sus temas, su personaje, la atmósfera, las palabras que usted va a emplear están orientadas a provocar una sensación de miedo, una sensación de terror en los lectores. Usted va a usar palabras para provocar un sentimiento. Igual que si usted está en un relato romántico o como otro subgénero de la literatura, del relato y de la literatura erótica. Bueno, usted está provocando una reacción emocional de predisposición, de simpatía hacia el protagonista o los protagonistas y sus avatares y sus temores y sus angustias y sus aspiraciones amorosas o sexuales en el caso de la literatura erótica. ¿Ok? Provocando deseo, provocando placer. Y usted todo eso lo tiene que hacer con palabras. Y usted tiene éxito. No te equivocaste. O sea, hay una persona ahí que está equivocándose. Pues sí. Y usted tiene éxito solo si lo que usted, la sensación, la emoción que usted se propuso lograr, usted la logra. Ok. Ese es un elemento también importante. Usted tiene éxito cuando usted logra provocar esa sensación, y esa sensación, esa emoción no se provoca por casualidad ni por chepa, sino un trabajo deliberado en la selección de las palabras, en la selección de los ambientes, en el manejo de las frases, en la estructura de la historia, para inducir esa sensación. Y eso es lo que hace un profesional de la literatura. Y cuando usted lee a los maestros de la literatura, usted debe leerlo estudiando cómo ellos se la buscan
para generar esa respuesta emocional, porque no es por chepa. Y usted se hace un maestro de la literatura cuando usted aprende a José hacer María, lo mismo. Okay. se va a hacer mi petición. Ese es un elemento mañana. importante. Por favor, Para que no te dije que se micrófono. Pues sí, ese es un elemento sumamente importante para nosotros todos tenerlo en cuenta. Y yo quiero que eso lo tengamos en la mente. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior, la literatura noir es una literatura centrada sobre el crimen, sobre el delito, sobre los sectores más depauperados, los sectores más en crisis, sobre las emociones primarias del ser humano, sobre la envidia, el odio, la maldad, la avaricia, el deseo de poder, y tiene muchas aplicaciones. Está el noir político, está el noir criminal, está el narconoir, o sea, la vida de la mafia, las drogas, está el noir policial, la investigación. Dentro del noir policial está desde el detective, el policía, está el investigador privado, pero también está el particular, que es como un detective aficionado, como Miss Marple, ¿ok? O como el padre Brown de Chesterton. Así que no son policías, pero hacen el trabajo de investigación. Hay incluso en un caso tremendo, que fue la colaboración de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Ellos crearon un autor, que era Busto Domecq, que era el nombre que ellos le pusieron a un autor de colaboración de ellos dos. Y ese autor publicó un libro que eran relatos policiales, que el personaje principal era un recluso que resolvía los problemas desde la cárcel. Óigame bien, usando mucho la capacidad deductiva. Trabajo un modelo muy a los Sherlock Holmes, ¿verdad? De deducir las cosas. Y el nombre del personaje era gracioso porque era una broma de ellos. Se llamaba Isidro Parodi. El apellido Parodi, de parodia. O sea, ellos estaban jugando a parodiar los cuentos policiales. Y Borges y Bioy eran dos conocedores al dedillo de la literatura policíaca. De hecho, Borges y Bioy tienen un libro en 2 volúmenes, que es Los mejores cuentos policiales. Uno de los primeros libros que yo leí sobre esa categoría. Impresionantemente bueno. Por cierto, hay muchos libros que no son tan fáciles de encontrar, pero se lo voy a compartir al grupo de Santo Domingo Noir. El que lo tiene, y el que no lo tiene lo aprovecha y lo descarga y lo lee. Porque hay que leer a los maestros. Y óigame, una selección de Borges y de Bioy, ya ustedes saben que es oro molido. Entonces, siguiendo con el tema, el noir tiene muchas aristas y nosotros tenemos todos la capacidad de crear historias impresionantes a nivel noir. Porque, óigame, Santo Domingo, República Dominicana, es una república noir por todos los lados. Aquí ha habido corrupción, no.
Ha habido, hay y seguirá habiendo corrupción. ¿Ok? La corrupción política. Eso está incluso en nuestro ADN. Lo querramos admitir o no. ¿Ok? Es una de las características de nuestra condición. ¿Ok? Torturas, asesinatos, sicariato, cosas incluso que antes uno la leía en otros países, hoy son el pan nuestro de cada día. Abuso de poder, prepotencia, connubio entre criminales y autoridades. Ok, estoy hablando de todas las cosas que se dan en el noir. Para mí incluso el noir más hipócrita que hay es el noir que practican muchas veces los europeos y parte de los norteamericanos. ¿Por qué es un noir hipócrita? Porque quieren poner como los buenos contra los malos. Y en la realidad, aquí es los malos contra los malos. Es decir, aquí no hay un sector que tú puedas decir, ese sector es el sector limpio. En la realidad dominicana, solamente un ingenuo cree en Caperucita Roja y en Santa Claus y los Reyes Magos. Aquí el que menos te cree vuela. Y lo que hace la literatura anual es que expresa el grado de podredumbre, el grado de composición, el grado de perversión que hay en una sociedad. Prostitución, trata de blanca, fraude. Oye, todos esos son los temas de la literatura anual y esos son los temas que uno lo ve diariamente en los periódicos dominicanos. Así que todos hemos vivido experiencia, todos conocemos historia y todos tenemos de dónde sacar tremendos relatos noir. ¿Ok? ¿Y qué es lo que usted hace? Coge un chin de esta historia, coge un chin de esta otra, se inventa un poquito por acá, coge otro poquito por allá. Y con todo eso va armando su relato, de forma que usted no está haciendo una labor de reportaje periodística, transcribiendo una historia tal como sucedió, sino como pudo haber sucedido y porque usted va a poner intenciones en las personas y ya las intenciones de las personas son inventos suyos, porque usted no está dentro de nadie para saber. Con eso, usted está entrando dentro de la corriente más importante. ¿Por qué? Porque fíjese, cuando usted escribe noir, aquí hay gente que quiere leer eso. Y usted escribe para que lo lean. Ahora, no, a mí no me importa que me lean. Bueno, usted entonces está escribiendo para expresarse, lo cual es legítimo. Que usted está escribiendo para expresarse. Pero eso, como usted entenderá, tiene muy poco valor. Tiene valor para usted, pero no tiene valor para los otros. Usted se está expresando, usted está hablando. Bien, magnífico, ese es su derecho. Ahora, si usted está escribiendo desde el punto de vista de querer ser leído, la gente no va a leer las pendejadas que usted quiere escribir. La gente va a leer lo que ella quiere leer. ¿Y qué es lo que la gente quiere leer? Te puedo decir que a nivel mundial, las historias que más gustan son las románticas, por un lado, y las noir, las que tienen que ver con crímenes, delitos, detectives, etcétera, por el otro. Y usted lo tiene que saber porque las películas que se ven en el cine y que están en Netflix y otros canales de televisión
o son películas románticas, o son películas donde hay un crimen, hay un lío, hay un detective, hay un asesino que están resolviendo ese problema. ¿Ok? Porque eso es lo que la gente quiere ver. ¿Ok? Eso quiere decir también que cuando usted logra impactar y crear un mercado como escritor noir, usted puede ganar dinero con lo que escribe. Le voy a dar un ejemplo para luego entonces pasar a que todos opinemos, ¿verdad? En Estados Unidos hay una escritora, se llama Frida McFadden. Frida McFadden, que es un seudónimo, es el nombre artístico, ¿verdad? De una médico de traumatismo craneal norteamericana que le dio por escribir. Ahora, ella, médico, sin nombre en la literatura, empezó a escribir y a publicar en Amazon. Es decir, pertenece a lo que en Estados Unidos le llaman escritores indie o independientes. Un escritor independiente o indie es un escritor que no es firmado por una gran editorial. Y normalmente la mayoría de los escritores no son firmados por ninguna editorial. Se pasan mandándole sus manuscritos a distintas editoriales. Ustedes saben que al mismo García Márquez le rechazaron en varias editoriales 100 años de soledad. Ok, a la de Harry Potter también, creo que 35 veces le dijeron que no. Y ella mandándola, ok. Pero en Estados Unidos hay gente que se harta de eso, de que le estén mandando cartas. Óigame bien, que yo he estudiado también el tema de los editores. Y los mismos editores dicen que a ellos le pagan es para rechazar. Es decir, que de cada 100 manuscritos, posiblemente uno de 100 es el que ellos sometan. Y cuando ellos someten ese manuscrito, ellos lo someten a un comité. Y ese comité está compuesto por 3 personas. Y ninguno, o sea, el editor no tiene, cuando somete, no tiene voto en ese comité. Ese comité está compuesto por el gerente de mercadeo, el dueño de la empresa o el presidente y el gerente de venta. Y esas son las 3 personas que van a evaluar ese manuscrito para ver si ese manuscrito tiene potencial comercial. Y óigame, la palabra final sobre la suerte de ese manuscrito no la tiene ni siquiera el presidente de la compañía. La tiene el gerente de venta. Si ese tipo dice que eso no se va a vender, hasta ahí llegó el manuscrito. Y ese manuscrito, recuérdense, que es uno de cada 100. Así que imagínense la vida de los escritores en Estados Unidos mandándole a distintos agentes y a distintas editoriales sus manuscritos para que lo tomen en cuenta. Entonces hay autores que se hartan y como apareció esa maravilla que se llama Amazon, ellos empezaron a autopublicar sus libros y la gente empezó a gustarle los libros y empezaron a recomendarlo entre ellos. Y así los libros de Frida McFadden fueron pegándose en el gusto. Ella ha vendido más de 15 millones de copias para que ustedes tengan una idea. Ok. O sea, ella ha vendido más de 15 millones de copias. Y sus libros, cuando una editorial
grande en Estados Unidos la vino a filmar, ella le puso sus condiciones. O sea, normalmente son los escritores que tienen que aceptar las condiciones de las editoriales. Pues no, ella vendía millones de copias de forma independiente por el boca a boca de los lectores. Y entonces, cuando una editorial la quiso filmar, ella le puso las condiciones. Yo me he leído 5 de sus novelas, entre ellas sus primeras 3, que es El ciclo de la asistenta. La que más me impresionó de todas fue el hijo perfecto. O sea, y todas son tremendas. Ella tiene un dominio de mantener la tensión narrativa y de mantener atrapado al lector. Y óigame, usted, si es narrador, usted tiene que ir a leer a esa autora y estudiarla. Y estudiarla. ¿Por qué? Porque es una maestra en cómo mantener la atención y cómo mantener a la gente agarrada. Oigan, usted no sabe la cantidad de libros que yo lo tengo que soltar a medio talle porque realmente se me caen de la mano. Son duros de tragar, duros de leer. Y cuando un autor no merece, no se gana el derecho a ser leído porque no es capaz de atrapar tu atención y de mantenerla, suéltelo, porque usted no tiene que perder su tiempo con una vaina que no está bien escrita. ¿Y por qué no está bien escrita? Porque la primera tarea de un autor es retener, atrapar y retener la atención del lector. Después, todo lo otro es secundario a eso. ¿Está bien? Y esa maña es la que debemos estudiar con autores, por ejemplo, como Stephen King. Yo conozco algunos amigos con unas pretensiones, me explico, que no lo leen ni en su casa. No, Stephen King. Pero mi hermano, usted está loco. Usted está hablando de uno de los clásicos de la novelística que va a quedar, óigame bien, dentro de 100 años, 200 años, se van a seguir leyendo la novela de Stephen King. ¿Por qué? Porque él, además, a través de su novela, él presenta a la clase media norteamericana con sus angustias, que él tiene una tendencia a darle un giro macabro. Bueno, por eso es parte de su gracia. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ir a eso. Ahora mismo yo acabo de descargar también a un autor español que tiene uno de los libros más vendidos en Amazon. Se llama La piel. Creo que es Fernando Gamboa. Y cuando usted ve eso, usted tiene que, déjame echarle una ojeada. Déjame leerlo como lee un escritor. ¿Y cómo lee un escritor? Un escritor lee para descubrir las mañas, los trucos, la estrategia de redacción que hace que un texto sea exitoso. Usted tiene que estudiar teoría de apertura, cómo arrancan de forma los maestros de relato, cómo comienzan. Usted tiene que estudiar teoría del cierre, cómo cierran. Estudiarlo, me explico, no es leerlo. Leerlo es lo que hace el lector. El escritor lo estudia y coja esos modelos y escriba, plágielo. Recuérdate que usted plagia no para publicar su plagio, ¿ok? Sino para apropiarse de la técnica, porque la técnica del escritor, el escritor la refleja en lo que hace. Y nosotros tenemos que hacer eso. Entonces,
nosotros, ¿por qué queremos Santo Domingo Noir? Porque nosotros tenemos que crear una literatura que sea viable a nivel internacional. O sea, viable a nivel internacional significa que la literatura entre dentro de lo que el mercado editorial está demandando. ¿Y qué está demandando el mercado editorial ahora mismo? Pues el mercado editorial está demandando todo lo que sea historia anual. ¿Y ustedes saben cuál es la ventaja de República Dominicana? La ventaja de República Dominicana es que nosotros somos lo nuevo a nivel de la literatura, porque aquí, yo se lo digo, lo que yo voy a decir, como digo, hay gente que va a ser bendita porque no le gusta que le digan ciertas verdades, me explico. Yo les recomiendo que todo el que se ponga malo hable con Osvaldo, que Osvaldo es psiquiatra y entonces le da su terapia y le recomienda su diazepam para que se calme, me explico. Ok, óigame bien. Aquí en este país, los escritores que publican sus libros siguen siendo inéditos. ¿Usted está oyendo? Un escritor me dijo, publicado o inédito, digo yo, no importa que sea publicado, porque aunque sea publicado, sigue siendo inédito, porque aquí los libros no circulan, aquí no hay librería en ningún lado. Una librería cuesta, ya eso es todo, me explico. Y como dice Gregorio, los amigos quieren que tú les regales el libro y tú se lo regales y no lo leen. Desde que tú le regalas el libro al amigo, el amigo empieza a decir, ¿qué te pareció el libro? Porque tú quieres poner. Muy interesante, muy interesante. Me gustaron. Tú no eres fácil y te sacan los pies. O sea, te dicen tres generalidades y te sacan los pies porque en el fondo no lo leen. Así que para fines de Banquipul, ese libro que tú publicaste con tanto sacrificio, sigue siendo un libro inédito. ¿Ok? Y si eso es aquí en el país, imagínate, fuera de aquí, mucho más. Entonces, nosotros necesitamos meternos en los géneros que están demandándose para que te tomen en cuenta. Para que te tomen en cuenta. Para que la gente se interese, porque además eso es lo que la gente quiere. Y nosotros escribimos sobre todo para ser leídos. Así que, ese es para comenzar, ¿verdad? Hay otras cosas con Santo Domingo Noir, pero vamos ahora que todos participemos. Vamos a ver quién arranca solicitando la palabra. Me hagan eso, que yo sufro. Aquí estoy yo, Aquiles. Déjame arrancar yo. Empieza, eso es, Mira, Gregorio. como tú decías, los amigos quieren que uno les regale el libro, como yo decía, y no lo leen, porque hay una escasez de lectores hasta cierto punto, que no cuajan, ¿no? Entonces, nosotros, o lo que tratamos de meternos en ese release, tenemos que hacer algo de calidad, como decía en estos días, de calidad, con contenido que se pueda ver. Y ahora yo te voy a decir, yo no soy de Santo Domingo Norte, como tú dices, Santo Domingo Norte, pero me gustaría tener algunos Como que se frizó, Gregorio. datos, algunos escritos. ¿Escuchas? Sí, sí, ¿No me ahora escuchas? se conectó de nuevo. Ok. Repite. Te decía que me gustaría tener algunos cuentos y escritos de eso de ustedes para yo
ver y meterme en ese carril de Bueno, ustedes. pues yo te integro a Santo Domingo Noir. Ok, lo que pasa es que yo tengo ese grupo de personas interesadas en el tema noir para no mandarle algo a gente que no esté interesada en ese tema, porque las personas entonces se pueden sentir, oye, tú me estás llenando el WhatsApp de vaina y a mí no me interesa eso. No, pero Y las yo personas digo, tienden a ser groseras. yo digo aquí que Ok, todo el y que, yo no quiero, o sea, ya me han dado 2 o 3 boches y yo no quiero que me coleccionarlo, tú sabes. aquí ya para terminar, yo entiendo que todo el que nos gusta escribir también nos gusta leer. ¿Mm? Eso, eso, eso quisiera yo pensar. ¿Y cómo escribe si no lee? Óyeme, aquí hay gente que escribe y no lee. Entonces, si yo quiero escribir, si yo quiero, tengo que ver, como tú dices, cuál es la tendencia de lo que la gente le gusta, lo que la gente, para ser leído. Porque yo no quiero ser un bestseller, yo no quiero ser un Mario, un Vargas Llosa, no, yo quiero que se me lea y tal vez un día que se me recuerde. Pero tengo que leer y tengo que meterme en el carril de la gente que lee y de la gente que lo leen. Entonces, tengo que conocer eso, tengo que ver eso. Me gustaría que tú me mandaras algunos escritos de eso para yo encarrilarme por ahí. Yo te voy a incorporar a la comunidad, ¿ok? Porque yo no puedo hacerlo como individual. Ahora mismo hay más de 60 gente en Santo Domingo anual. Imagínate, si yo tengo que mandarle a 60 gente, entonces yo no voy a Ok, tener vida. Yo tengo esa comunidad y yo eh, cuelgo eh, ahí las cosas y cada quien lo descarga o lo perfecto, lee cuando pueda y a su ritmo. Ok, perfecto, perfecto. así que cuenta con eso, que yo te... Te lo voy a agradecer. Ok, vamos a ver, ¿quién más? María Gualeca, Ok, buenas noches. buenas Yo, noches. ok, a mí me encantó esa idea porque a mí me gusta mucho ese género y subgénero dentro de la literatura. Yo lo había estudiado anteriormente, pero uno todos los días lo perfecciona más. Pero una pregunta, Aquiles, ¿por qué Santo Domingo y no República Dominicana? Porque Santo Domingo no nos encasilla solamente como la capital, o hay algo específico dentro del título del libro. Bien, mira, normalmente fuera del país se habla más de Santo Domingo que de República Dominicana. Eso es como, tuve como decir La Habana, como decir Ciudad Sí, México. Ok, lo segundo es una colección que hay en Estados Unidos, ok, que yo la tengo entre ceja y ceja. ok, ok. En Estados Unidos hay una colección que se llama Akashic Books. Oye, eso es lo más grande que hay en relatos noir. Ok. Entonces, oye, ellos eh, han compilado relatos noir por ciudades a nivel del mundo, ¿me Ok, explico? sí. Y eh, a veces en Estados Unidos ellos lo tienen hasta por barrio. Es decir, que, por ejemplo, no tienen Queens Noir, Brooklyn Noir. Manhattan, no, sí, entiendo, sí. Está muy Ok, bien, sí, sí. eso es tremendo. Ujú. En el Caribe, en la región del Caribe, ellos tienen San Juan Noir para Puerto Rico, Habana Noir para Cuba, eh, Kingston Noir para Jamaica, Trinidad Noir para Trinidad Sí, Tobago. ya, sí comprendo. Pero Sí. a Haití le dedicaron 2 volúmenes. Ok. Haití, o sea, no ponen por Puerto Príncipe, sino ponen Haití Noir. Deberían dedicarle más volumen Pues sí, debido, de- debido a su estado fallido.
¿Ah? Pero nosotros, oye, mira, nosotros tenemos mucho más material. Pero si tenemos, yo te estaba oyendo ahorita, yo me estaba riendo. Pues Digo yo, sí, pero cuando nosotros tú tenemos dijiste material de que sobra esas son las para noticias. escribir unas No, historias no, la enciclopedia británica. Pues sí. Entonces, a mí me dio cuenta que el único país que no aparece, que no lo toma en cuenta, es al nuestro. Y pues yo cojo cuerda porque yo quiero que, o sea, yo no me quejo. O sea, no voy a decir que, no, porque Haití se lo merece, Claro, es se un lo ganaron, país. ¿me explico? Sí. O sea, hay que ser muy miserable Ujú. para considerar que el otro no se merece. No, Lo que uno claro. tiene que pedir que también nos tomen en cuenta. Ahora, ellos Exactamente. no nos van a tomar en cuenta por condescendencia. Sino por Ellos acción, nos van a tomar en cuenta por la porque acción que tomemos. nosotros nos vamos a hacer tomar en cuenta. Claro. Entonces, como la colección de ella, este es el nombre de la ciudad y el tipo anual, ¿me explico? Ujú. Pues Sí, te nosotros entendí vamos a bien ya, llamarnos sí. Santo Sí. Domingo anual Ujú. para tirarle una vaina. Para que en algún momento ellos sepan que también República Dominicana tiene autores que cultivan el género anual y que escriben con calidad. Y Todos para los que eso estamos nosotros ahí, tenemos una todos. estrategia. Para eso tenemos una estrategia que vamos a seguir y que la voy a explicar en su momento. Pero ahora vamos a ir a Rosalba Plasencia. Sí, buenas noches. Buenas. Yo tengo una pregunta, o bueno, dos en una. ¿Cree usted que se debería exigir más a los escritores para mejorar la efectividad de la publicación de sus libros? ¿O sería más adecuado incentivar la literatura en general para lograr una mejor calidad en los escritos? ¿Cuál de las dos usted considera que podría ser mejor? Mira, vamos a verlo de esta manera. Yo pienso que los escritores deben tomar en serio su producción literaria. Y tomar en serio, ya yo dije, Perdón, don- pues sí, ya yo expliqué que tomar en serio significa algunas cosas. Por ejemplo, tomar en serio significa que nosotros nos dedicamos a leer la literatura como un profesional de la literatura, a leer y a formar con referente con lo que son los maestros en cada género, sobre todo en el género que vamos a trabajar. La segunda es estudiar y leer las técnicas de esa disciplina. O sea, usted si va a escribir cuentos, tiene que leer libros sobre la técnica del cuento, porque usted no puede pretender que usted se va a inventar cuentos. ¿Me explico? O sea, usted no puede ser tan soberbio, tan falto de juicio, que usted crea que usted va a inventarse una tradición literaria que tiene miles de años. Usted tiene que estudiarla. Y no solamente se estudia por la lectura, sino también se estudia por los libros de técnica de esa disciplina. Luego está el escribir. Y por cuarto, yo dije, participe en concurso. O sea, entonces, ahí tenemos las 4 vías con respecto a los escritores. Ok. Ahora, los lectores, pues lógicamente tenemos que buscar manera de acercar el libro hacia los lectores, lo cual aquí no es fácil porque no hay librerías. En este país no hay librerías. Eso es cierto. Okay. Entonces, tenemos que buscar una vía. Una de las cosas que estamos haciendo desde el PEN es buscar maneras para que el libro llegue.
Eso no es mágico, no se va a dar de la noche a la mañana, pero no hay peor esfuerzo que el que no se hace. Y no hay actitud más tonta que la de postergar y que esperando el momento perfecto. El momento perfecto de empezar algo fue cuando a usted se le ocurrió la idea. Así. Porque nunca se le van a presentar las condiciones ideales. Están las que hay. Yo espero, Rosalba, que eso haya llevado un poco de luz a tu inquietud. Muchas Vamos a ver gracias. más personas moviéndose. Opinen, señores. José Espinosa. Buenas noches. Bueno, para mí, a mí me parece muy interesante las propuestas de Aquiles y del Centro PEN, porque realmente eso va a incentivar a los escritores dominicanos a enrumbarse por ese subgénero, que muy posible que muchos escritores noveles hayan escrito o tengan escrito sobre ese subgénero, o noveles, escúchame, tengan escrito sobre ese género y no se dan cuenta. Entonces, eso lo va a motivar, posiblemente a mí también me va a motivar a escribir un poco más sobre ese género. Bueno, que dicho está de paso, Espérate. Se cortó la... José, reactiva tu audio, José. Reactiva el audio. José. José, que no se escucha. Tiene que reactivar el audio. José, ¿me José escucha ahí? ¿Me Espinosa, escucha ahí? ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí. Bueno, no sé dónde me quedé, pero decía que es muy importante la idea de Aquiles Julián y el Centro PEN para motivar a los escritores dominicanos a escribir sobre ese género, y que quizás muchos, incluyéndome a mí, no sabíamos la importancia que tenía él mismo. Y al oír la insistencia o al ver la insistencia de Aquiles Julián sobre la publicación de esos relatos, inclusive yo me puse en eso y ya envié un relato sobre ese aspecto que tenía uno, y lo que hice fue ampliarlo para ajustarme a las páginas mínimas que exigía Aquiles. Así que, repito, yo creo que es muy importante y nos va a motivar a muchos escritores dominicanos a derrumbarnos por ese subgénero. Yo aquí aprovecho, José, para decir, si nosotros no sabemos en qué género escribimos, es un problema nuestro. Porque usted no puede escribir fuera de un género. Me explico. Usted no puede escribir fuera de un género. Es igual que cuando usted va a tocar música, usted tiene que saber qué tipo de música usted va a tocar. Eso es merengue, eso es jazz, eso es salsa, eso es bolero, eso es reggae, eso es rock, eso es tango. O sea, no, eso es música. No, eso no existe así, eso no es. O sea, usted tiene que saber en qué género y el género va a determinar el tipo de instrumentación, el tempo, etcétera.
Entonces, los escritores, es un acto de falta de formación el no saber en qué género escribimos. Y lógicamente, por ejemplo, tú tienes Ray Bradbury. Ray Bradbury se conoció mucho por la ciencia ficción, pero él empezó siendo un escritor de relato policíaco. O sea, y tiene muy buenos relatos policíacos. O sea, tiene igual que Stephen King, que se conoce mucho por el terror. Óigame, pero las obras en noir de Stephen King, eso es, cuando usted va a Mr. Mercedes, cuando usted va a Holly, una de sus últimas, creo que es su última novela, pues sí, óyeme, eso es tremendo. O sea, son autores que dominan el género y se especializan en un género y lo sacan. Ahora, usted va a escribir prosa poética. Vean, eso es prosa poética. Pero usted tiene que saber que es un género. No es que usted escribe una cosa y usted no sabe en qué género es. No, yo escribí. Ah, no, pero usted... Estamos mal ahí, estamos mal. Tenemos que encuadrarnos para que usted explote las cualidades y características del género que usted trabaja. Hay gente que puede incluso mezclar género. Y entonces te hacen el noir de terror. Por ejemplo, a Stephen King le encanta eso. O el noir romántico. Tienen una historia romántica, pero también tienen una historia detectivesca mezclada. Chévere. Pero usted está trabajando los códigos del género. Hay un libro buenísimo de Turby, se llama Sobre los géneros. Espectacular. Donde él va hablando las características de cada género. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso. Gustavo Olivo. Sí, no, buenas noches. Muchas gracias, Julián, y saludo a todos y todas que están participando. Miren, he visto una preocupación no solo en este círculo, ¿no?, sino en distintos grupos que se reúnen, poetas, narradores, incluso editores. Aquí sabemos que hay editores, digamos, pequeños que hacen el esfuerzo y yo creo que hacen un buen trabajo, ¿no? Pues no son grandes empresas. El tema de la colocación del libro. Miren, con mi libro que yo debuté, gracias al jurado me otorgaron el premio en 2022 de cuentos. Yo he hecho 3 ediciones ahí tranquilito y se han vendido. ¿Qué yo he hecho? Yo no he contado con que se van a vender en cuesta. Mi editor ahora, Rafael Rodríguez Pérez, ha llevado y más o menos se han vendido, pero ustedes saben que ahí a uno ahí le quitan la mitad de lo que cuenta el libro y en otras librerías. Ahora, yo lo que hice fue, por una recomendación de unos profesores amigos, que ellos leyeron el libro, les gustó, y bueno, uno que otro me ha invitado con los estudiantes y me dice, sigue tratando de colocarlo con estudiantes. Y me ha dado resultado. Yo vendí la primera edición, hice una segunda y ahora una tercera, que se está agotando, calladito ahí. Y además, colocarlo en lugares, yo creo, de interés. Aquí a veces nos quejamos mucho, pero aquí hay muchísimas cosas que se están haciendo. Mira esta iniciativa y Julián, que es un apasionado, un fajador. Como Julián, hay muchos Julianes, digo yo, en diversas partes del país, cada quien en su nivel, que hacen círculo de muchachos que escriben poesía, círculo de muchachos que escriben relatos y a veces no tan muchachos, más adultos, profesores, profesionales de otras áreas que escriben. Y entonces, colocando el libro, no teniendo los contactos, quizás un ejemplar, uno les regala un círculo de eso, lo leen y habrá quien te pida después. Yo creo que hay que hacer la diligencia, porque no van a venir a tu casa a decirte, mira, dame 20 libros. No, no es así que funciona. Uno lo coloca en Amazon, a veces puede ir bien, a veces no tan bien, pero hay que hacer la diligencia de la promoción y en este caso, como uno tiene un presupuesto para publicidad, esa, digamos, promoción de boca en boca, colocándolo en esos círculos de interés, digo yo, eso puede ayudar. A mí me ha dado resultados.
Mira, Ahora, por cierto, estoy a punto de publicar mi segundo libro, también de cuentos. Ya les avisaré a ustedes. excelente. Yo tengo incluso algunas ideas sobre ese caso, que te la comparto y se la he compartido aquí, la he compartido aquí. Y es, como no hay librerías, no hay librerías. Y no hay librerías porque no hay un mercado lector. Esto es la historia del huevo y la piedra, ¿verdad? Del huevo y la gallina. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue primero? Pero en 1970 este país estaba lleno de librerías. Y éramos, Bueno, había una especie de paseo de las librerías, tanto aquí en la capital como en Santiago, que uno recorría esas librerías. ¿verdad? Y ahora somos más gente, hay más gente de que profesional, hay más dinero, hay más jipetas, pero queda cuesta y cuesta que es una librería con déficit, con pérdida, porque es parte de un grupo económico que es el grupo Cuesta Nacional, que la tiene como un servicio social. Ahora bien, el país tiene ya los medios para desarrollar una comunidad de venta directa de libros. Es decir, aquí hay gente que se puede participar para comprar un libro y hacer incluso preventa. Porque tenemos dos medios importantes. El primer medio es las transferencias de pago, la transferencia bancaria. Es decir, una persona en Puerto Plata está interesado, ¿verdad? Sabe quién es la otra persona, porque uno no es un desconocido ni un tipo improvisado, ¿me explico? Y voy a incluso dar ese ejemplo, voy a dar un ejemplo muy específico, muy específico. Yo soy, y para el que no lo sepa, se lo informo, ¿verdad? Porque también estoy a su servicio. Yo soy Esmeralda, fundador de Amway, que es una compañía que vende productos de salud, de higiene, productos eh, de nutrición, nutrición preventiva, vitaminas, Empieza de todo. limpieza, cuidado personal, etc. Entonces, una persona que no me conoce, o sea, te estoy hablando de una persona que nunca nos hemos conocido, no hemos hablado, me explico. Nos conocemos por las redes. Me planteó unas necesidades que ella tenía porque se sentía muy cansada, etc. Y yo le recomendé 3 productos que ayudan a elevar el nivel de energía y de recuperación. Complejo B, el el multivitamínico diario, y ella quería algo también para el pelo y las uñas, y el pelo, piel y uñas. Ok, yo le mandé la información, ella me preguntó cuánto le costaba, yo le dije cuánto le salía, ¿verdad? Ella me depositó, yo compré los productos y se lo envié por courier. En el caso, ella vive en Yamasá, se lo envié por Bimenpack y le mandé la foto del voucher y le dije, el jueves está en Yamasá, y ella luego fue y lo retiró y me mandó la foto de que lo había recibido. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Eso mismo puede suceder con los libros. O sea, una persona, si se promueven los libros, una persona puede solicitar, mira, yo quiero tal y tal libro. Ok, hacer depósito y se le manda por un courier. Los couriers y las transferencias son herramientas fundamentales, porque lo otro es promoción y ofertas. Y para eso tenemos las redes sociales. ¿Qué vamos a hacer con Santo Domingo Anual? Por ejemplo, aquí tenemos
varios de los escritores que están aportando a Santo Domingo Anual. Entre ellos tú mismo, Gustavo, ¿verdad? Y está Osvaldo, y está María Valesca, ok, y están otros. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente nosotros, primero, ¿qué vamos a hacer? A cada uno de esos relatos y cuentos se va a someter a un comité de curaduría. La función de ese comité no es descartar el cuento. La función de ese comité es trabajar con el autor en mejorar el cuento. No sé si me explico. Nosotros leer tu cuento y decirte, Gustavo, evalúa esto, ¿por qué tú no trabajas más esta área? ¿Por qué creo que Refuerza le aquí, quita falta un allí. poco de caracterización, chequéate el ambiente, trabaja, o sea, darte alguna guía que tú puedas todavía potenciar, porque el objetivo es que tú vayas, escúchame un momentito. Hello. Ok. Ok, el objetivo es que tú vayas con tu mejor cuento posible. Ok, ahora, Gustavo, habla un poco más sobre eso en lo que yo le hablo a mi esposa. Válido, válido. No, la idea, yo creo que uno tiene que buscar aliados. Yo pienso que alianza. Mi caso me ha funcionado con amigos profesores, entonces con distintos amigos que tienen talleres, círculos de lectura y de narrativa o de poesía en diversas partes del país. Aquí se celebran muchísimas iniciativas y lo que pasa es que, digamos, que unos están en el este, otro en el sur, otro en el Cibao, aquí en la capital, pero en realidad aquí se hacen muchas cosas y yo creo que se hacen todo el año. Y yo creo que mantener contacto con esas distintas iniciativas ayuda muchísimo. Tanto para uno conocer lo que se está haciendo, leer cosas de autores nuestros jóvenes. Aquí hay muchachos jóvenes y muchachas que están escribiendo muy bien, igual que los más veteranos. Y uno trata de hacer contacto porque uno aprende y enseña al mismo tiempo. Y eso que tú dices es también real. Aquí hay toda una serie de movimientos y actividades y ferias regionales que Exacto. se pueden y se deben aprovechar. Pero además, como te dije, hacer una base de datos. ¿Por qué? Porque si tú estás en esa base de datos, a ti te pueden llegar nuevas publicaciones que se estén haciendo y tú eliges, me gustaría esto. Por ejemplo, Osvaldo vive en Miami. Ok. Entonces, pues mandarle un libro a Osvaldo va a ser más la sal que el chivo. Pero si hay 3 o 4 o 5 libros que a él le interese, entonces, pues, óyeme, hay courier que van a Miami. Diariamente se mandan cosas de aquí a Miami. Y eso tiene la ventaja de que Osvaldo sabe que es la única forma en la que él va a recibir con determinado tipo o sea, no dependiendo de que un tipo viaje, no, él va a recibir su libro. En Estados Unidos podemos tener incluso gente que no solamente reciba los libros, sino que usando el correo norteamericano haga paquetería para diversos puntos. Es decir, tenemos que buscar la manera de hacer que el libro llegue al lector, transformando la no existencia de librerías como en un reto personal. Ok, no hay, pero no vamos a postrarnos por eso, ni nos vamos a sentar a llorar, ni a lamentarnos. Vamos a buscar creativamente soluciones. Y eso que tú dices es exacto. Aquí hay grupos literarios, aquí hay movimientos de literatura en diferentes ciudades. Aquí hay gente que le gusta el asunto y tenemos que lograr que entonces cuando tengamos un libro, por ejemplo, con ese libro, pues hacer pequeños cortos, ¿verdad? Donde Osvaldo hable, donde José Pinoza hable, donde Gustavo hable, donde Aquiles hable, o sea, y salpicar las redes. Salpicar las redes con reels, con ir creando el interés. Además,
que escribamos artículos. ¿Me explico? Déjame decirte que, y en eso, ok, valga la payola, valga la payola. Óyeme, el trabajo que hace Acento, abriéndole espacio a los escritores y comentarios y cosas, es importantísimo, importantísimo. Sí. Porque usted Definitivo. usted lee un artículo y lee una ponderación de una obra y eso le abre el interés en la obra. Ahora, el problema es que a veces nos abre el interés y no tenemos dónde buscar la bendita obra. Así es la cosa. Y no debe ser. ¿Me explico? Así que nosotros tenemos que como combinar todo para estar sonando. Y luego cogemos ese libro y lo vamos a llevar, ¿me explico? Que hasta en 100 sitios, ¿me explico? Hasta en los velorios vamos a hacer una puesta en circulación. Toda la, o sea, ciudad por ciudad, lugar por lugar, no tenemos que ir todos los autores, pero con que hayan 2 o 3 que vayan y ponderen, ok, y se va creando la cosa y se va creando la demanda. Y el objetivo es que al final esos cuentos, pues hayan 3 o 4 cuentos que cautiven, porque en un libro nunca todos van a gustar. Pero podemos tener un trabajo que vaya creando un mercado lector, que vaya creando una manera de hacer las cosas. Ok, interesante. Milcíades. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Qué bueno. Milcíades, se está cortando. Se está cortando el audio. Sobre todo que nos harían mejores para seguir trillando el camino. Prácticamente no se entiende lo que está diciendo. Hay que ver cómo mejora. O sea, hay problemas con el audio. Vamos a ver, Osvaldo, en lo que Milcíades mejora. Yo quería decir, siguiendo la idea de Gustavo, yo cada vez que escucho que hay lectores en República Dominicana, yo siempre me he opuesto a la idea. Yo creo que hay suficientes lectores. Lo que no ha habido es, número uno, lo que estamos hablando ahora, la comunicación entre los diversos círculos donde circularía el libro y no está circulando, simplemente porque, como tú has dicho, Aquiles, aquí hay solamente una librería y esa no es manera de uno distribuir libros. Cuando un lector se siente interesado por un libro, que lee una reseña en algún artículo de prensa, pues no sabe cómo conseguirlo, no tiene maneras incluso de cómo conseguirlo. Tú no puedes tener la dirección de todos los escritores dominicanos para ir llamándolos por teléfono y diciendo, mira, el libro tuyo me interesa. Es decir, que la solución del problema de los autores dominicanos radica en la construcción de una red de distribución. Sin eso no podemos llegar a los lectores que están ahí. La otra cosa es sobre lo que hemos hablado aquí de la calidad de lo que escribimos los autores dominicanos. Yo recuerdo que hace años yo conversaba con otros amigos y decían, mira, gente que lee y se la pasa comprando libros de autores extranjeros. Y una de las cosas que decían era, bueno, es que yo compro libros de autores dominicanos y encuentro como que hay un desbalance demasiado grave entre lo que se está escribiendo en el país y lo que se escribe afuera. Me divierte más lo que escriben afuera. Yo creo que eso ya no es válido. Yo creo que en el país se está escribiendo a un nivel que
compite, que es competitivo. Y lo que necesitamos ahora, ya que hemos elevado ese nivel, eh, lo que necesitamos ahora es llegar a los lectores, porque esos mismos lectores dominicanos, los que han estado leyendo y se han acostumbrado a un estilo de autores extranjeros, tenemos que hacerles reconocer, incentivarlos a leernos y que ellos descubran que, ah, caramba, pero yo no tengo por qué estar comprando un libro de un autor extranjero si compro un autor dominicano y me divierte tanto o más que leyendo un autor extranjero. Y a eso, para eso, yo creo que ya lo único que falta es la distribución. Una vez nosotros encontremos una solución a la distribución, yo creo que lo demás cae casi por su peso con la ayuda de lo que acabas de hablar. Se necesita promoción. Sin promoción, señores, la mejor red de distribución tampoco sirve de nada, porque nadie se entera de que esa red de distribución está ahí si no hay un producto que y provoque el deseo de hacer uso de esa red que creamos. Pero yo creo que estamos caminando por el camino correcto. Estamos hablando de los temas que van a ser la solución del escritor dominicano, y es la creación de los medios de distribución. Y número dos, buscar la forma de estar más presente en las redes, que es la red. Las redes es ahora mismo el canal de propagandístico más efectivo que tenemos en nuestros días. No cuesta nada, tiene esa ventaja también, solamente cuesta un poquito de tiempo crear el contenido, pero lo que se sobra en los que estamos aquí presentes en esta misma sesión es el talento. Aquí hay muchísima gente que pueden ayudar a crear el talento para los que no tenemos el conocimiento de cómo crear una buena promoción. Eso se aprende. Eso lo podemos ir aprendiendo y ayudarnos, apoyarnos unos a otros en la medida que vamos desarrollando y caminando el camino. Pero tenemos que empezar a caminar, y lo primero es sí, resolver el problema de la distribución dentro del país y fuera del país. Dentro del país primero porque, como dijo Gustavo, hay un montón de grupos, pero todos desconectados uno de otro. Lo que hace uno no sabe lo que está haciendo el otro. Yo llego a la República Dominicana cuando viajo allá. Voy a la única librería que hay, como quien dice, claro que es Cuesta, he hecho un vistazo a la producción dominicana, pero ahí no están todos los autores representados. Hay un montón de gente que escribe en Santiago, y los que estamos en Santo Domingo apenas nos enteramos de lo que se está produciendo en Santiago y viceversa. Ni hablar de las otras provincias, de lo que escriben en Puerto Plata, de lo que escriben en San Pedro de Macorís. Son autores que nos mantenemos totalmente desconectados. Las ferias, yo no me he podido conectar con ninguna feria del interior del país, no por falta de interés, sino porque simple y llanamente a veces cuando me vengo a enterar ya es muy tarde, no conozco a la gente que la está organizando, me vengo a enterar por tercera mano. Bueno, la cuestión es que no es fácil para aquel que no ha tenido la fortuna de, como ha tenido por ejemplo Gustavo, de conocer unos cuantos profesores que a través de ellos él ha logrado crear su público. Gente que ya conoce lo que él ha escrito, como él mismo Gustavo ha dicho, él incluso va a publicar ahora un segundo libro, y los que le compraron el primero, si se van a interesar en su segundo libro, con seguridad, porque es que así funciona el mercado. Así que cuando ampliemos eso a un grupo, y como dice Aquiles, incluso satisfaciendo ya los gustos en cuanto a ramas específicas de la literatura que le interesa a la gente, si le interesa la novela detectivesca, los relatos detectivescos, pues ese público está ahí y no sabe quién escribe en República Dominicana eso.
no le llega. Y tiene que ir a comprar libros de autores extranjeros, sin necesidad. Así que yo creo que vamos caminando y hablando los temas que debemos hablar. Es decir, qué debemos escribir, cómo debemos, qué estrategia debemos desarrollar para el mercado interno del país y para el exterior también. Y Yo eso, me alegro mucho de que estamos hablando de estas cosas. y no solamente tenemos que pensar que el mercado lector no es solo el mercado local. Tenemos un mercado internacional importante, que es el mercado de la diáspora o de la inmigración, me explico. Tenemos inmigración dominicana en Puerto Rico, inmigración dominicana en Estados Unidos, inmigración dominicana en Europa, sobre todo en España. Y ahí tenemos unas audiencias. Tenemos escritores en Puerto Rico, en España, en Estados Unidos. O sea, el mismo Osvaldo vive en Miami. Está María Palitachi, que vive en Miami, pero está José Acosta, Jorge Piña, que viven en Nueva York. O sea, tenemos la gente y tenemos los escritores. Simplemente reunir la cantidad de vías de contacto, email y WhatsApp, y distribuir. Y lógicamente yo soy de los partidarios, y en eso yo estoy más claro que el agua, de caer en trulla. O sea, yo no sé ustedes, pero no hay cosa. ¿Cuándo tú te sientes más guapo? Óyeme, en mi experiencia, cuando le íbamos a caer entre todos, ¿me explico? Cuando le íbamos a dar, lo íbamos a bimbar entre todos. Entonces, yo creo que el armar trulla de escritores para presentarnos de golpe en grupo llama la atención, y además un libro con papás y mamás es un libro que está mejor respaldado que un libro solo. Todo el mundo quisiera que el resto de la humanidad se ponga al servicio de enaltecerme y distribuir mi libro. Ok, eso es un poquito difícil de lograr. Bueno. Porque todo el mundo se considera el merecedor. Pero los libros colectivos son importantes. Y además te dan una idea de diversidad, de variedad y de riqueza. Ok, no es solamente un escritor que tú estás viendo un grupo de escritores. Y yo tengo incluso buenas noticias en camino. Ok, que no la puedo dar, pero aquí hay más de una gente forzando el mingo en el área positiva para abrirle camino a la literatura dominicana. Ok. O sea, y déjenme decirle, en universidades norteamericanas y en universidades europeas hay interés en saber qué se está haciendo en República Dominicana. ¿Por qué? Porque esas universidades ya han estudiado a Titirimundachi. Los únicos que no hemos sido estudiados a fondo y que no hemos mostrado todas nuestras cartas somos los escritores dominicanos. El problema es que aquí todo el mundo ha querido mandarse solo y proyectarse solo, y eso es exactamente el mayor error. Tenemos que proyectarnos y mandarnos en grupo. Inocencia Vega. Buenas noches. Déjame yo poner mi cámara. Yo estoy feliz, Aquiles, porque me preocupaba un poco porque yo escribo es para niños. Entonces escribí un cuento para Santo Domingo Noir
y yo pensé, bueno, ¿qué irán a hacer con eso? Pero como tú dices que, o usted dice que va a haber un proceso de curación y que en ese proceso, en lugar de descartar, van a enriquecer y van a apoyar, yo lo veo como una oportunidad para mí, que soy nueva en esto, de poder crecer más, es decir, aprender más. Entonces, estoy muy contenta por ese lado, porque sé que voy a recibir el apoyo y que mi cuento no va a ser descartado, sino que va a ser enriquecido, más bien. Yo se lo voy a enviar mañana, si Dios me lo permite. Bien, eso tiene que estar claro. O sea, el sentido no es descartar. El sentido tampoco es dejar que una persona muestre el refajo. O sea, ver debilidades y quedarnos callados porque el cuento mío va a brillar más. Óyeme, el cuento de uno va a brillar si hay otros cuentos que brillen. Claro. Óigame bien. Si hay otros cuentos, Y por ejemplo, digamos que hay 15 cuentos y el mío es el octavo. Si los 7 primeros son un tollo, nunca van a llegar al octavo. correcto. Así es. Lo van a descartar Al antes. tercer cuento lo van a soltar. ¿Qué estatua es tollo este libro? Y ahí se te fue tu cuento, me explico. ¿Por qué? Pero si los cuentos que hay van gustando y atrapando, el tipo va a llegar al octavo, y cuarto, bueno, al décimo, y después va a recomendar el libro. Óyeme, qué buen libro, me sorprendió. Léete tal cuento, léete tal otro. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Por eso es inteligente cuidar que cada autor vaya con el mejor cuento que él puede producir, puliendo y mejorando lo que mandó de base. Puliendo y mejorando. Claro, nadie va a coger el cuento de otra gente y se lo va a cambiar. No, se le va a hacer referencia. Y el escritor tendrá la potestad de aprobar o desaprobar esa sugerencia. Porque a fin de cuentas, ese cuento tiene un papá o tiene una mamá, y ese es lo que el papá o la mamá decida. Pero como eso se va a hacer en privado, el comité con el escritor, nunca vamos a someter a nadie, a ningún estado que se sienta como presionado o presionado. Porque ese no es el objetivo. El objetivo es nosotros tener un equipo, todos estrellas. O sea, este va a ser la familia All Star de los cuentos. Me encanta la idea. Ok. Milciades, vamos a ver si ahora sí te funciona el micrófono. Vamos a ver, ¿se escucha ahora? Ahora sí, sí. Ahorita estaba totalmente entrecortado. ¿Se oye bien ahora? Sí, ahora se oye. Perfectamente. Fíjense, yo quiero darle las gracias. Debieran cerrar los otros micrófonos para oír mejor. Sí, hay como otro micrófono abierto. Me ha gustado mucho, don Julián, estas 4 buenos anzuelos que usted nos ha puesto para mejorar en el arte de la escritura. Independientemente de que sabemos del poco mercado que se tiene, etcétera, que no hay librerías, siempre hay oportunidades. Lo que sí pienso es que esta técnica que usted nos ha mostrado aquí, estas 4 fases, estas 4 maneras de ver, de leer mucho a los mejores autores, estudiarlos a ellos, dominar la técnica que ellos dominaron, seguirlas. Eso de practicar el plagio, no para publicar, sino para ensayar, es muy bueno. Me ha abierto como mucho el apetito de ver a buenos autores para seguirlos. Uno como que no tiene en el sustrato mental eso, pero otra cosa es que uno lo haga de manera más consciente y bien delineado. Y eso de soltar la mano, de escribir, es importante. Todos vamos a tener en algún momento grandes huecos o quedades difíciles de llenar en una época, pero luego la vamos mejorando, que es lo que importa.
con los años se madura, se mejora el arte de escribir. Y eso de desarrollarse, de participar en los concursos, yo lo he compartido con ustedes que sí, que hay que participar en concursos. Pero yo quiero hoy hablar de eso de la preventa. Yo justamente hace 2 días llevé a Onda mi próximo libro, se llama Hombre de Cristal y Altas Mieles. Yo sé que tiene algunos defectos de carátula, de esas cosas, por los consejos que hemos oído aquí en estos importantes enseñanzas que hemos tenido. Y anoche, ayer tuve la gran sensación de que un libro anterior que publiqué que se llama Mujer de Cristal y Luna, 2 personas de Santiago, donde tengo una nieta que ella trabaja en un call center, y ella me llamó ayer para decirme, abuelo, ¿sabías que me encontré 2 personas que son fans tuyos leyendo el libro anterior? Y tú me hiciste sentir orgulloso. Le dije, pues yo quiero conocerlo porque una de esas 2 personas dijo que querían conocerme personalmente, pues le había gustado el trabajo. Yo pienso que hay que seguir escribiendo y publicando, aunque sea doloroso a veces, y sacar de abajo, porque si uno no publica, si nadie te va a financiar, si no hay mecenas, entonces uno hace de su propio ahorro, de tripa corazón y publica. Uno ya, claro, uno tiene como un buen punto de partida, que ya uno no publica sin que tenga 2 a 3 personas que vean tu trabajo previamente, gente calificada, ¿verdad? Hemos usado esa técnica en los últimos tiempos. Yo mismo mis libros, aunque yo soy corrector de otros libros, de varias personas que lo he hecho, ayer también tuve la satisfacción de un abogado importante de aquí, de la provincia de Espaillat, que me dijo, Milcíades, quiero que tú me hagas el próximo prólogo de mi otro libro, porque le hice uno anterior, y dice que se fascinó con eso. Yo no creo que fue gran cosa, pero ahora mismo recibí hace unos días del doctor Bruno Rosario Candelier, que me dice, Milcíades, estamos esperando tu libro, porque es el primer libro de un mocano que habla de la poesía mística escatológica. Y eso me ha llamado la atención porque yo fui por esa línea intencionalmente. Es un libro aparentemente erótico, pero yo tengo otra situación que es la que planteo, donde el ardid que pongo para que el lector se atrape es eso del amor erótico, pero es un amor que se limpia porque tiene otro interés. No se queda en lo erótico simplemente, sino que pasa del amor erótico al amor ágape. No quiero explicar eso necesariamente aquí. Lo que sí quiero es agradecerle a don Aquiles Julián ese empeño, esa tenacidad y sobre todo ese carácter asertivo que no parece que una persona de la edad tan joven como todavía se ve, que tenga tanta profundidad y tanto nivel de enseñanza para que nos enseñe a personas que aún enseñamos a otros. Y esto es para mí extremadamente importante. Le doy las gracias y así sigo bendiciéndolo a todos ustedes, porque PEN Dominicana va para adelante. Y eso que acaba de decir don Aquiles, de que hay sorpresas por ahí, así la esperamos, sorpresas en el cielo también, sorpresas aquí en la tierra. Buenas noches. Y antes de terminar, yo lancé la idea para agosto o septiembre de desarrollar Santo Domingo Noir como un programa de eventos como lo tiene Madrid, como lo tiene Barcelona, como lo tiene Bogotá, como lo tiene Buenos Aires, como lo tienen las grandes ciudades que tienen una semana anual. Nosotros no vamos a comenzar con una semana, pero de un jueves a domingo, que sea como un evento centrado en la literatura anual. Hay que comenzar. Hay que comenzar, hay que atreverse y hay que lanzarse. Lo perfecto, yo siempre he dicho que lo perfecto siempre es la excusa que se pone cada quien para ser mediocre. No, hasta que no sea perfecto no lo hago. Cuando usted
no va a llegar nunca a ser bueno si usted no empieza a hacer las cosas. O sea, la primera edición nunca tiene que ser la perfecta, tiene que ser la posible. Y el año que viene la hacemos un poquito mejor. Y el año que viene la hacemos un poquito mejor. Pero ya arrancamos. Y yo quiero que nosotros no lancemos y preparemos Santo Domingo Anual. Que se haga lo que se pueda. Si lo que se puede son un conversatorio, pues un conversatorio. Pero ese es Santo Domingo Anual. Y ese es el primer evento de literatura anual de República Dominicana. Y eso lo podemos hacer. Yo estaba pensando que no quería como septiembre, porque entonces septiembre negro es como aquel evento de los palestinos que se metieron en Múnich, ¿verdad? Durante unas olimpiadas y secuestraron. Entonces, pero agosto es un buen tiempo. Agosto es un buen tiempo. Ok. Para hacer una actividad que promueva la literatura anual. Y así como estamos haciendo el volumen de Santo Domingo Anual, por ahí viene, y lo vamos a lanzar la idea, de Santo Domingo Fantástico, de literatura fantástica, y luego el Santo Domingo Romántico. Es decir, vamos a promover la literatura de género. Cada quien participará donde se sienta que eso lo emociona. Pero los escritores no lo somos porque dependemos de la inspiración, lo somos porque dependemos de la disciplina para escribir. Los escritores norteamericanos que escribían para revistas le decían: yo quiero un relato de 5 páginas, y ellos tenían que sacar ese relato de 5 páginas debajo de la piedra, porque si no, no comían. Okay. Eso es lo que hace un profesional, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, me explico. Y escribimos sobre qué, sobre los temas yo quiero un relato sobre la independencia. Escribo un relato sobre la independencia, que tiene 10.000 maneras de hacerse y de enfocarse. Ok, aprendamos a actuar como profesionales de la literatura. Eso es lo que yo quiero lo que dejo. Y actuemos para tener una calidad competitiva que haga que se fijen en nosotros. Pero déjenme decirle, no es que se fijen, lo peor que a usted le puede pasar es que se fijen y lo que descubran sea un tollo. Eso es verdad. O sea, así que busquemos que se fijen en nosotros, pero tapémosle la boca y hagamos que se queden lelos y que digan: ¿cómo fue que tanta calidad Se nos pasó? Y yo creo que ese es un compromiso que todos lo podemos asumir. Porque si vamos a hacer esta vaina, vamos a jugar en serio. Y vamos a jugar para ganar. Y déjenme decirle, hay interés, hay curiosidad por República Dominicana. Las cosas que están pasando en el país, esos 12 millones de turistas, me explico. El rol internacional que está jugando el país. O sea, hay muchas cosas que están llamando la atención sobre el país y convienen, porque eso genera atención hacia la literatura que se hace en el país. Este es nuestro momento. Seamos dignos de él y preparémonos para grandes cosas. Ok, así que ya como que nos excedimos un poquito. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches a todos. Dígale no al tollo.